El viento puto de Gallegos. Y bueno, dirán qué hago yo acá en este video de hip hop, ¿no? Pero bueno, capaz que no saben, pero cuando empezó la escena de hip hop acá en hip hop y rap y todo eso en Río Gallegos, éramos más o menos los mismos. Yo vengo de la escena del hardcore. En ese tiempo se escuchaba mucho cassette, intercambiamos mucho la música, escuchamos un poco de todo, escuchamos hardcore, punk, y entre todos esos intercambios que teníamos llegaron los cassettes de hip hop. Los estilos estaban muy relacionados, éramos la misma gente, la gente que consumía rap y hip hop también estaba metida en el hardcore, tanto sea como Agustín, más conocido como Copa, o Luis, que lo conocen como Stimpy. Creo que son las personas más allegadas a mí y bueno, y terminamos estando en los comienzos de la movida del rap y del hip hop en Río Gallegos. Estuve buscando música toda mi vida, ¿viste? Y sí me gustó las músicas nuevas, qué sé yo. Me gustaba... Empecé escuchando heavy metal, punk, ¿viste? Y... qué sé yo. Y por casualidad escuché un tema de heavy con rap. Era uno de Public Enemy con Anthrax. En mi caso, a partir del 99, 96 empecé en el industrial, entonces ahí fue mucho más el crecimiento, salí de la primaria, encontrar más amigos, más música, era mucho más rock, no como ahora, más hardcore, sobre todo después sumamos el hip hop, que fue lo que adopté para seguir yo. En esa época, nada, lo poco que se conseguía acá era por radio, lo que escuchaba o que pasaban por ahí muy comercial, hasta que empezás a conocer gente que, bueno, por la escuela que lo conozco a Luis, a Stimpy, y nada, más o menos lo conozco de los 14, 15 años y bueno, su hermano grababa mucha música. Y nada, ya después vas conociendo a más gente en la calle, bueno, ahí conocí a Copa, al Pato, y ya de conocer en la misma escuela, igual de chicos que escuchaban lo mismo que yo. Ahí lo conozco a Darío también en la escuela. Cuando iniciamos, éramos muy poquitos, éramos verdaderamente muy pocas personas que empezamos a escuchar música de rap y nos fue llegando por diferentes medios, sobre todo por el cine. Nosotros anotábamos títulos de los créditos de las películas, armábamos cuadernos con un primo, con Andrés, y después íbamos a las disquerías a buscar material, a las revistas, y así fuimos llegando como a las primeras cosas que nos interesaron. Tengo como muy presente la película de Rocky, creo que fue Rocky 4, cuando empezamos a escuchar a Jim Brown. Que fue como, ¿qué es esto? George Clinton. Un compañero de mi escuela me pasó un cassette de Public Enemy, Apocalipsis 91, así que ahí largué todo, me gustó, así que ese fue mi primer comienzo con el hip hop. Public Enemy, give it up! Come on, pump it up! Come on! Here we go, pump it up! Pump it up! All right. Hey, here we go! Hey, check this out! LA, what's up? Yeah. What's up, LA? What's up? They see your face on the 8-track, getting it good through the woods. Some people give you some of that reaction to the facts. I can't get it. En ese tiempo me acuerdo que había llegado, escuchábamos Tiro de Gracia, Resonancia, La Frecuencia Rebelde. Uno más, bailando, vacilando en esta rebeldía. Pensaste que haciendo lo incorrecto yo no la vendía. Repetición, acción es mi versión, ya no hay nada que pensar. Todo el mundo tiene algo, necesita expresar. Esto estamos hablando a
finales del 90, comienzo del 2000, ¿no? Creo que ahí es donde la gente empieza a gestar esta movida acá en Río Gallegos con esto. Nosotros cuando empezábamos escuchábamos, lo primero que llega obviamente que escuchábamos Tiro de Gracia. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego. Yo que soy grande, me gustaba mucho Yacimel. Yo soy el hombre que te ha amado, y ya no pienses que te he engañado, cuántos rumores andan por ahí. MC Ninja. Ese sonido que vos estás buscando, muchas veces te disgustaste, por no entender muy bien lo que escuchaste. No es así, esto es diferente, es house, cambiado por tu gente. Que son Vanilla Ice. The party is jumping, with the bass kicked in and the Vegas are pumping. Quick to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Bueno, todo inició más o menos cuando tenía 10 años, hoy tengo 46. Empecé a correr, corría bicicross, BMX. Bueno, y con los viajes a Chile, íbamos a competir. Ahí conocí chicos que bailaban breakdance y bueno, y ahí empezó el tema del hip hop, empecé a conocer el hip hop. Fuimos, me acuerdo que viajamos al poco tiempo a Punta Arenas y conseguimos la banda sonora del cassette y encontramos un par de cassettes más que estaban relacionados con eso y empezamos a traer bandas sonoras, empezamos a buscar material y nos fuimos encontrando de a poquito con ciertas cosas hasta que llegamos a un cassette que fue fundamental, que fue el Ancient to Heal de Beastie Boys. Ahí fue, ahí nos voló la cabeza y ahí dijimos, llegamos a lo que estábamos buscando, que era lo más distinto que habíamos escuchado y que eso nos conectó directamente desde la imagen a lo que estábamos viendo en algunas películas, en algunas series de Nueva York, con esos atuendos callejeros, que no tenían que ver con el punk ya, ni con el post-punk, sino que era una cosa nueva. Y de ahí empezamos a ver otra movida. Por ahí el metal era algo que me gustaba, o el hardcore, o el punk no tanto, pero siempre fue más mi gusto tirando para el lado de lo que era el hip hop. Bueno, el hip hop, el rap lo conocí en el barrio, lo conocí porque salía mucho a andar en bicicleta, nos juntábamos mucho en las esquinas. Después de que dejé de competir, de correr, empecé a andar en la calle en bicicleta, a hacer street y bueno, ahí conocí al grupo de skaters. Ahí estaba Javier Alzamura, Mariano Quintana, Diego Roa. Bueno, y con ellos por ahí empecé a lo que es a participar un poco en el tema de los recitales que organizaban. Éramos como un grupo todos unidos, la misma gente que consumía hardcore escuchaba hip hop y los que escuchaban hip hop o rap escuchaban hardcore. Ahí lo tenés a Copa, que Copa cantó en Mentes Alteradas y cantó en Blade después, y también al costado de eso también tenían sus proyectos de rap. Y yo estaba como en 5 grupos, ¿viste? Porque aparte de cantar en Mente Alterada, en Blade, en Avirato estuve, ¿viste? Estuve en un montón de bandas. Y a mí me gustó mucho siempre traducir las letras. Siempre hacía eso, como si tareas del hogar. Todo el tiempo estaba traduciendo letras de banda heavy, banda todo. Cuando tradujo una letra de Public Enemy me impactó mucho el contenido social que tenían. O sea, todo era bien como era yo en esa época, bien combativo. Y me gustaban las letras, sí. Al ser una ciudad medianamente chica, nos juntábamos muchos con todos y todos participábamos en lo mismo. Todas estas disciplinas pasaban, pero en el garage de una casa, en el colegio, que los colegios antes eran como espacios más culturales, porque los recitales antes pasaban en los gimnasios de las escuelas. Todos los encuentros para la primavera, para fin de año, te prestaban las aulas para ensayar. O sea, antes las escuelas tenían como otra dinámica. Medianamente como conocido así de vista, más o menos lo que estamos metidos, que nos metíamos con ropa grande, que andamos con auriculares, con Walkman. Entonces, si veía alguno que andaba medio vestido así, sabía que algo de música estaba escuchando. Entonces, no recuerdo bien justamente quizás cómo llegó el primer cassette, ponele, en qué época ni nada, pero
fue todo relacionado con la relación que teníamos con el palo de los recitales, porque acá era mucho recital antes. Todos los fines de semana teníamos un recital y bueno, y así llegó algún cassette de hip hop, igual que en el barrio se escuchaba mucho rap, mucho hardcore, mucho punk, había muchas bandas. Estuvo bueno, excelente, los temas nuevos, excelente. Y bueno, y el último, unas cositas de hace 10 años atrás. Así. Clásico entre los clásicos. Así es, más de 10 años atrás creo, pero muy bueno, la verdad que muy bueno. Esperando ahora Purgatorio que la rompa igual. Era encontrarse con gente que escuchaba rap o que le gustaba el hip hop, las distintas ramas, pero que su música principal o su gusto principal venía por el hardcore, por el grunge, por esto, por el otro. No es como hoy. A eso voy. Que hoy podés encontrar un chabón que escucha rap y escucha solo eso y es lo único que hace. Antes era, bueno, escuchás rap, pero ¿qué más te gusta? Es como, quiero vivir del arte, y bueno, pero ¿qué vas a estudiar? Entonces pasaba eso, exactamente lo mismo. Bueno, éramos un montón que andábamos ahí en el barrio y salíamos al centro y me acuerdo que estaba la juntada del correo. En el correo se juntaban todos los skaters y aparecía... Lo que andamos en bici más o menos tiramos siempre por la ría, por otros lados, pero estábamos todos metidos como más o menos en la misma escuchando música under, se escuchaba mucho hardcore nacional. Un tema, digo, el hardcore es mi alma y mi corazón es el hip hop. Es como, qué sé yo, son dos cosas muy distintas, pero son dos cosas que funcionan igual, o sea, dentro de lo mismo. En realidad los conceptos son lo mismo, por ahí viste las bandas que uno escucha, tanto por lo menos que yo escuchaba en su momento de hip hop y que escucho actual también o en el hardcore, las ideas sobre todo, capaz que el hip hop tenía un poco menos que discriminación o separación como había por ahí en el hardcore, que tampoco era mucha. Pero la diferencia, obvio, de las letras más violentas del hardcore, del mismo nombre que lo dice, el estilo de música, más agresiva, pero el hip hop no. El hip hop es métrica, es poesía, el hip hop es vida, tiene 4 elementos que ustedes los conocen bien, que te llevan a hacer lo que vos quieras y seas libre. Seas libre en tu momento que estás rapeando, seas libre en tu momento que estás bailando, que estás grafiteando, lo que vos quieras haciendo tu música como DJ, como productor, esos elementos son los que no tiene el hardcore, que juntos es vida, el hip hop es vida. Yo tenía una banda de hardcore, así que estaba acostumbrado a escribir letras así cortitas, como directa al punto. Y cuando se me ocurre por ahí escribir un rap, vi que escribía una carilla, 2 carillas, 3 carillas y seguía escribiendo y me pareció fantástico, porque yo en vez de achicar la idea era como que me explayaba y bueno, igual. Y es otro mundo, el conocer el mundo del hip hop y encontrás un montón de cosas, ¿verdad? La música en sí, ver los pibes pintar o alguno que otro que bailaba. A mí me llamaba mucho la atención la parte técnica de lo que era el DJ también, que acá no veías una bandeja, pero ni por puta. O sea, sé que había un chabón dando vueltas, pero no era que vos encontrabas algo así. Seguramente en la casa de alguien había, pero no de la forma técnica que lo usaban los DJs en ese momento, ¿no? Y la música en sí, nada, es totalmente distinto. La forma también de poder expresar las cosas es otro mundo. Todavía no llegaba a lo que era la cultura de escuchar, no sé, a Tupac, a Notorious Big, a todo lo que es esa movida a NWA, sino llegaba mucho lo que era el hip hop argentino, que se podía ver en la tele, que era lo que llegamos, porque no había internet, no había revistas. Entonces, nada, llegamos a eso y gracias, creo, al video del juego y el disco de Nación Hip Hop. Lo Realista fue la primera producción nacional de hip hop. Antes de eso, o sea, como lo que decías de los Furiosos. Esto es la primera producción real de hip hop. Más allá de que en su momento se grabó muy acelerado, como para salir a la cancha y meter goles, bueno, así fue, salió bien, gracias a Dios.
todos los grupos que estamos acá, la mayoría todavía están, hay un par de grupos que desistieron, pero esto, digamos, fue un pie, fue la puerta a que de ahora en más, digamos, nosotros sin bajar los brazos y que sigan sumando pibes a formar grupos y querer. Que sacó el primer volumen, donde venía, yo qué sé, música como el Sindicato Argentino. Superá, que después con los años lo conocí. Qué fácil es mentir, qué fácil es matar, qué fácil es la vida cuando uno es policía y la mierda que te diga siempre será la verdad. En contra del hombre, Bola 8. La M, la I, la K y la E es el nombre que tenés que aprender. Y Bola 8 tiene un estilo muy personal. Bola 8, o sea, no se parece ni a Beastie Boy, no se parece ni a Busta Rhymes, no se parece ni a Jezimel, no se parece a nadie. O sea, es algo muy propio, o sea, porque desde que vengo con el hip hop es como que fui arrimando muchos estilos, desde Curtis Blow, Sugar Hill en el 80, hasta Wu-Tang Clan, o toda la movida de Master P, o todo lo nuevo que esté saliendo en este momento. Pero esa sensación de encontrar con algo que estás buscando, que no sabes qué carajo es, y encontrarlo, y a la vez que te fascine, que te genere tantas cosas, creo que eso ya no sé si va a volver a pasar. Cuando empieza la movida del hip hop acá, llega por un video que se llama El Juego, que es un video que hace la gente de Buenos Aires sobre la cultura del hip hop. Y bueno, venía con unos documentales, entrevistas a raperos. Traía también un poco de la cultura del breakdance y también la cultura del graffiti. En esa época había mucho fanzine. Mucho fanzine. Unas revistas chiquititas en blanco y negro, o dependiendo de la calidad o quién las distribuía, eran de colores. Capaz que ahora no saben lo que es un fanzine, era una revista fotocopiada, doble cara, con varias hojas, y lo que traía era información. Porque en ese tiempo no había internet, no había absolutamente nada, y lo que hacíamos era escribir. Y ponerle, yo me escribía con mucha gente, no solamente de la movida del hardcore, sino con gente de la movida del death metal, de la movida del rap, y así es que conocimos a la gente de Mosh Pit, que también Nelson, por su lado, que es el hermano de Luis, también se escribía con ellos. Y bueno, así llega el disco el VHS del juego, que lo trae Nelson. Y él se relacionaba con Manga King, que era el escritor de un fanzine que se llamaba The Mosh Pit Post, que venía de Buenos Aires y tenía mucha información de todos lados, sobre todo en lo que es el under de Buenos Aires, Uruguay, Chile, Paraguay, México. De ahí conocimos y de ahí sacamos muchas ideas para el nuestro sobre lo que era difundir, sobre todo difundir en su momento, que como ahora parece que está todo al alcance de la mano, antes era muy difícil y así fue que conocimos el hip hop con él. Yo creo que vi un artículo o una mención así en un fascículo de estos suplementos del sí o el no que venían en los diarios, y había como una fecha de presentación de algo en Buenos Aires, y había como un pequeño artículo ahí que nombraban a la Turma Producciones y a la Mosh Pit. Que era el primer fanzine de hip hop de Argentina. Y los locos ponían todo lo que era la cultura, eso y lo todo, y me gustó, así que me enganché con eso. Te decían todas las cosas que pasaban en la movida, qué banda salía, de la escena nacional, y después empezaron a tirar cosas de la escena de Uruguay, qué sé yo, todo. Nos mandan saludos, esto calcular el año 99, 98. En un momento dice, bueno, agradecemos a la gente de Río Gallegos por escribirnos, y bueno, éramos nosotros que nos escribíamos cartas con la gente de allá. Para mí fue una locura, además por dos cosas. Primero porque creo que fue la primera carta que me llegó de una provincia que era bien lejos, ¿no? Porque hasta ese entonces me llegaban pocas cartas y la mayoría eran del Gran Buenos Aires o de cerca de Buenos Aires. Yo lo que hacía es que cada vez que conseguía un lector en alguna de las provincias de Argentina, en cualquier lugar apartado de Buenos Aires, cada vez que encontraba un lector que me compraba un fanzine, yo siempre le mandaba copias extras
para que repartiesen y le diesen a más gente por ahí para que se divulgue, ¿no? Y la Mosh Pit le empezamos a escribir y en un momento de revolución de fanzines y revistas acá del mundo del hardcore, yo decido tomar la posta y traer la Mosh Pit. Pensando que acá me iban a comprar 100 Mosh Pit por mes. Y me costaba mucho porque yo las regalaba, se las regalaba a la gente que estaba haciendo cosas, que editaba sus cassettes, a las bandas punk, a las bandas hardcore, tratando de ya no hacer un negocio, sino de involucrar a otra gente de otros palos a que se vengan y que conozcan otra movida. Y la Mosh Pit lo que tenía era entrevistas, tenía data y tenía un glosario al final, tenía una parte de correo, entonces era como muy llevadera la revista y tenía mucha info a la cual nosotros no teníamos acceso de otra manera. Y empezamos a trabajar así con Juan durante mucho tiempo y seguimos trayendo cosas de música. Empezamos a distribuir en un momento ya algunos CDs, las primeras cosas antes de que salga Nación Hip Hop, o el primer disco no oficial del Sindicato Argentino de Hip Hop, un EP de DJ Tortuga, un EP de Manga King y Mr. Sur, otro de Adolfos, un montón de cosas que aparecían así, que empezaron a salir y que empezamos a distribuirlas acá. Yo le mandaba cassettes, además, le mandaba videos de todo lo que teníamos acceso en Buenos Aires. Siempre le mandaba lo que podía para que allá no llegaba nada, ¿no? Como era tan difícil conseguir música, ellos compraban un CD o tenían un CD y te lo grababan en cassette, le hacían las portadas ellos y nos mandaban compilados. Y en esos compilados te encontrabas con muchas cosas y muchas veces metían mixtape y demás. Y nos empezaron a llegar un montón de cosas de Lander, de Buenos Aires, cosas que es más. Nosotros tenemos acá en Río Gallegos, que anda dando vueltas, un cassette de DJ Ácido, que no lo tiene ni siquiera DJ Ácido. La turma. Buenas tardes. Hola, Pato. ¿Cómo va todo allá en Río Gallegos? Acá Manga King, que recién hacía cuadritos con la boca Mr. Sur. Mandando saludos para toda la gente de la casa allá de Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina, Paraíso Nacional. Esa. Y bueno, la cosa es que ya te grabé Santa Mónica, los dos cassettes en un solo lado del disco y tenemos que llegar al otro lado. ¿Saco el eco? No sé. Ahí me escuchas mejor. Sabés que, bueno, lo que escuchaste del otro lado del cassette era primero Santa Mónica en su versión original, con banda, instrumentos y conga y bajo y toda la mierda. Y más hardcoreito, seguro te habrá gustado, mierda, digo. Y lo que venían los últimos 4 temas eran lo nuevo de Santa Mónica, cantado de a 2 con Aníbal y con bases instrumentales. Maquinita, pumpi, pumpi, pump, pump, pump. Hip hop 100%. Bueno, ahora como tenemos que rellenarte este lado del cassette y es medio largo, no. Te vamos a cantar una canción de los niños cantores del Tirol. Te vamos a poner algo de una selección de hip hop hecha por DJ Mr. Sur, de su discoteca, algunos temas de todo el mundo, digamos, de lo que más nos gusta a nosotros escuchar. Saludos al Borra y a toda la gente de allá, que siempre nos hace el aguante y sigan difundiendo las revistas. Te mando 10 revistas la semana que viene. 10. Ya están acá en camino. Ya salió el número nuevo ayer, así que ya está por llegar, no te hagas problema. Yo la Mosh Pit la sentía como un fanzine propio, como una revista propia. Y salía a la noche, a la madrugada, salíamos y andábamos con la revista en la mochila y al primero que veíamos con interés empezamos a hablar de En contra del hombre, de Bola 8, nada, de todo lo que estaba pasando en Buenos Aires, que para nosotros Buenos Aires era como el centro del universo en ese momento. Aparte vos tenías un fanzine y era como un tesoro, ¿entendés? Un fanzine era como lo leías, te encantaba y todo,
Estaba la información que te encantaba y se lo pasabas a un amigo. Eso era el movimiento del fanzine. Era algo que se compartía. A mí me gustaba la idea de que había como una especie de mucha camaradería entre fanzineros. Entonces había, como yo tenía el único fanzine de hip hop, no me quedaba otra que escribirle a fanzines de otros géneros musicales. Entonces si yo descubría que en Santa Cruz o en La Rioja o en donde sea había un fanzine de punk o de hardcore o de metal o de lo que sea, y conseguía una copia o la dirección de ese fanzine, yo le escribía, aunque sabía que quizás no le interesaba el rap, yo le escribía y les mandaba una copia gratis de mi fanzine, como para conectar, y decía, mira, che, podemos hacer intercambio, yo te ayudo a difundir tu fanzine en mi ciudad y vos me ayudás a difundir el mío en la tuya. Uno de los primeros que empezaron a salir, creo que fue el de Cambio de Actitud. Después Mariano también tenía un fanzine, Javi. Yo tenía un fanzine que se llamaba Egoísmo, que era cultura general. En realidad lo básico, lo primordial era el hardcore, pero también habían partes donde hablábamos de rap, mostrábamos grafitis en ese tiempo, que también nosotros, mismo yo como mis amigos, también hacíamos grafitis y no éramos de... ¿cómo te diría? No decíamos de que éramos de la parte del rap, del hip hop, pero también grafiteábamos. Yo con unos amigos hicimos uno y después saqué uno solo que se llama Happy Day Sin. Sacamos 2 números. Y sí, había mucha circulación de fanzines. Y eran de temas muy variados, pero casi todo contracultura. Mi apodo es Stimpy, en relación a un fanzine que hacíamos con mi hermano. Él era más flaquito, entonces él quedó como Ren y yo como Stimpy. Difundimos y hacíamos todo tipo de colaboraciones para que crezca el hip hop y el hardcore en gallego, que lo conocíamos mediante cartas en su momento, VHS y el poco acceso que teníamos a internet. Esa fue la manera que nosotros conseguimos conocer el hip hop a nivel nacional, sobre todo más allá de las bandas comerciales. Nosotros con Luis siempre fuimos por lo menos de pibes, de generar o buscarnos el lugar. Por ahí si no estaba o no nos lo daban, tratábamos nosotros de generarlo. Nosotros de muy pibes, yo tengo el recuerdo de haber hecho muchos recitales para traer una banda de Rosario. Flor Mostaza es una banda santafesina que hace igual una fusión de hardcore con hip hop y metal, tiene todo un poco en esa época, mucho, capaz que más llegado al new metal, pero bueno, también conocían por cartas, nos mandaron nuestro CD, nosotros los vendíamos, le mandábamos el dinero, era una odisea, ¿viste? Ellos salieron en un FIA 1. En un FIA 1 se vinieron de Santa Fe tocando hacia abajo todas las provincias. Nosotros organizamos recital con mi hermano, con Javier, con Juan, con todos los chicos de Antihéroe también que nos prestaban sonido, porque no es que eran los grandes recitales. Los tipos hacían rap, como le digo, era con música, pero también tenía un poco de distorsión, pero bueno, yo creo que esos fueron los primeros raperos que, de otro lado, que tocaron Río Gallegos. Hubo muchos raperos que se fueron a refugiar en el hardcore, en una época en la que el rap era medio mala palabra, se había pasado de moda el rap y todo lo relativo al rap estaba muy mal visto en el underground. Rápido, dale, hacelo rápido. Dale, yo te quiero ver. Hacelo rápido. Dale. Se agrandó. A ver, Oso, mándale un poco de música acá rapidito, por favor. No dejo nunca de pensar mientras me visto en que puede siempre ocurrir un imprevisto. Entonces muchos raperos, o mucha gente que les gustaba el rap, que escuchaban rap y que les copaba la onda, se encontraron un lugar donde refugiarse en el hardcore, que era una escena como aliada, ¿no? Y se dio eso, se conectaron mucho las dos escenas
Y también se daba porque, obviamente, porque venían muchos chicos que se acercaban al rap o que descubrían el rap a través de artistas como Beastie Boys o Rage Against the Machine, que tenían un pie en cada lado. Yo creo que obviamente, en mi memoria, ¿no? La primera banda de rap que vi, que dije, uy, mirá, esto está sonando, se llama Manifiesto. Y Manifiesto surge de esto, de dejar de hacer, por ahí en ese momento yo ya había dejado de tocar en Blade. Y nada, la misma música que te lleva a decir, che, vos ves que empezaron a salir cosas, no sé, en ese momento empezó a salir Tiro de Gracia, empezaron a salir, que capaz que acá en Gallego no había un DJ como para decir, che, yo quiero hacer rap con un DJ como vos veías o escuchabas. Y ¿por qué no solo con banda? Y bueno, juntarse con amigos que por ahí teníamos los mismos gustos musicales o queríamos ir para cierto lado, y surge esto de Manifiesto, de juntarnos, no sé, Elisa tocaba la traversa, Pato tocaba el ojo, la guitarra, Jojo en ese momento también tocaba la batería, y nada, empezar a ver qué podíamos hacer. Lo que sí sabíamos era que queríamos hacer hip hop, no queríamos hacer fusión. Ya estaba Glasswit, que hacía fusión con rap, con punk, con reggae, con todo, y nosotros no, nosotros queríamos hacer hip hop. Entonces, bueno, empezamos con Manifiesto, con todo instrumentos, que era medio, bueno, complicado, ¿viste? Tocar hip hop con instrumentos en su momento. Organizamos un recital industrial para tocar con Manifiesto y no pudimos porque, bueno, el director cortó antes todo, el dueño de la batería se enojó y se fue. Y tocaba una banda, después nos tocaba a nosotros y se armó una bataola en el medio del reci. Se pudrió todo, se terminaron llevando equipos, cortaron la luz, listo, se terminó el recital y nosotros nos quedamos con las ganas. Y después de eso fue muy difícil volver a juntarnos todos. Y después, bueno, nos separamos, Gerardo se fue a vivir a Buenos Aires y los otros chicos no quisieron seguir tocando y bueno, y ahí armamos otro manifiesto que ahí ingresa Darío. Y con los chicos hacíamos un estilo como rap metal, por así decirlo, hacíamos. Le metíamos, sí, era como hacíamos cover de hip hop y un que otro tema nuestro. Era rap y hip hop, pero era con música. En ese tiempo vos mirabas, no sé, el Sindicato Argentino de Hip Hop en el video del juego y los tipos tienen una banda de fondo. Pintó un día charlar con Gabo, que era el que más o menos estaba equipado con instrumentos, y nos empezamos a juntar en su casa como a probar, a ver qué onda, a ver qué salía, a crear base más que nada. Y en ese tiempo el chico, bueno, tenía muy buena voz y nada, nos quedaban muy bien los temas así, onda de Control Machete, de Cypress, y empezamos como a probar a ver qué onda, después conseguimos tecladista, un bajista, y empezamos como a hacer como a hacer los temas y que salían bien. Sonaban bien, a pesar de que era con banda, sonaban bien. No era con pistas, ¿entendés? La banda venía con música. Inclusive Darío creo que al principio tocaba la batería. La música la hacíamos entre todos. El baterista, Darío tocaba la batería electrónica en Manifiesto. Entonces él hacía bases y las grababa, todo con la batería electrónica. Después a mí me empezaron a surgir como preguntas de por qué no escribir lo que sentíamos, porque en realidad yo siempre escuchaba como más música, más under, y en ese tiempo creo que el hip hop me identificaba mucho porque se escribía mucho en el desahogo, ¿entendés? Vos escuchabas las letras y eran muy personales. ¿Entendés? Lo que se vivía en un barrio, cómo te sentías, qué es lo que querías. Era como una forma de manifestar, puede ser tu descontento, cómo te sentías. Entonces me gustaba más, me resonaba a mí, al menos más, la esencia por ese lado. Entonces por eso empecé a escribir. Ahí como que decís, bueno, se puede, no se puede, hasta que nos animamos y lo hicimos. Pero hasta que no se hizo de decir, che, mirá, vamos a hacerlo con una pista, es animarse, nos subimos y fue. Era como que no podíamos hacerlo, no teníamos las herramientas para hacerlo. Me acuerdo que había llegado un amigo de mi hermano con un CD para instalar, que vos te hacías tus pistas. Era un programa donde vos lo único que hacías era copiar patrones. Habían loops armados de guitarra, de baterías, de bajos, entonces vos podías ir como combinando y cambiando. Llegaba un punto que las pistas te sonaban todas medias parecidas. Nada, las cantaba como podía, porque realmente no teníamos información de cómo era tener flow. Entonces como empecé como a intentar buscar como
mis rimas, por así decirlo, arriba de una pista. Nada, tanto hacerlo, creo que me empecé a sentir un poco seguro de lo que hacía y ahí fue donde me presenté en un evento que era acá se hacía el National Rock y me presenté con un CD. Lo invitan a participar y bueno, estaba la duda de, che, nos subimos con pista, era como raro, por ahí muchos lo tomaban como karaoke. Ahí empieza, claro, no, ahí empiezo yo con Juanma, empezamos como a crear algo, los dos, y después se sumó Stimpy. Cuando ya se disolvió el manifiesto por cosas también laborales, viste, que ya íbamos creciendo, un par de pibes se fueron a estudiar y bueno, y los que quedamos acá formamos Triple H. Me acuerdo nos pegamos bocha de bolazo, que éramos... porque no teníamos banda en ese tiempo y para ello no era hacer música con CD. Nos pegaban un descanso, o sea, creo que no nos daban tanta importancia a nivel capaz que instrumental, pero a la vez como generamos como un impacto a nivel vocal, o sea, rapeamos entre los tres, fusionamos, intentamos como darle armonía a la agrupación arriba y llegamos como al público. Sigue tu camino, no es difícil encontrar la paz, simplemente los recuerdos que hacen fuerte para poder continuar. La vida se pasa, no des un paso atrás. Sigue tu camino, no es difícil encontrar la paz, simplemente los recuerdos que hacen fuerte para poder continuar. Se llamaba Triple H, que significaba hardcore hip hop porque nos unía mucho, es una música independiente, contestataria, nos gustaba el ruido, pero también nos gustaba la poesía y la métrica del hip hop. Nos presentábamos y siempre cuando podíamos con Triple H, con Demencia, yo tenía los dos grupos. Empezó Triple H, que era Darío, Juan y Luis, y a la vez estaba Copa del otro lado. A mi amigo el Copa, yo ya lo tenían visto siempre porque era un referente acá de la música en Río Gallegos, de la escena del hardcore con los Mentes. Y Mentes Alterada, allá en el barrio donde todos escuchamos Mentes. Tocaba Mentes Alterada, nos íbamos todo el barrio entero al recital. Y siempre lo tenía de vista, sé que era un chabón que siempre capaz que siempre andaba con un grabador, me acuerdo escuchando música por todos lados. Y nada, él tenía su onda, era de otro barrio, yo de otro, y nada, te cruzás con la gente en los recitales. Y un día en un recital, yo ya me había presentado y parece que Copa ya me tenía en vista del escenario, y un día hablando en un recital, nada, me había dicho que le gustaba lo que hacía y que le quería hacer algo en conjunto. Así que apenas me tiró esa, para mí él era Copa, era un referente, para mí era el señor Copa, porque era muy respetado, porque exponía la escena del hardcore, la defendía muy bien. Así que nada, yo tampoco sabía que a él le podía gustar el hip hop y yo ya venía haciendo. Así que ahí fusionamos con Copa, apenas lo conocí el primer día, escribimos una canción. Nos empezamos a juntar con Leche, con el que formamos ahí Demencia Lírica con Copa, porque estábamos los dos primero, yo ya tenía las pistas armadas, entonces nada, empezamos como a armar los temas, a juntarnos, decíamos, nos juntamos a ensayar, y los temas salían tan bien, ponele, que tomamos la decisión de ir a grabar. En ese tiempo queríamos grabar, queríamos tener algo sólido, un disco para poder repartirlo en la calle, porque esa era la onda en ese tiempo. Empezamos a hacer pistas ahí, bueno, y nos fuimos a grabar a La Guarida. Así, ahí grabamos las primeras grabaciones. Y eso creo que fue lo primero de acá que se grabó de rap. Así que caímos a La Guarida, entonces Lali, que ya nos conocía, a mí Lali era el que me ponía, cuando había recitales, me ponía el CD para poder rapear. Nos grabó un demo en el cual nos tuvo mucha paciencia porque era la primera vez que entramos a un estudio nosotros a grabar sin equivocarse y a pronunciar bien cada palabra, y era prueba y error, y la verdad que salió un demo bastante lindo. Demencia Lírica 2005, Guarida Record, familia, represento. Un amigo me contaba un poco de su historia, su vida y su familia le parecían una bosta. El padre lo dejó abandonado como un perro y la madre diariamente lo trataba como eso. Seguía el relato y su odio se acrecentaba. Familia fue el tema como que súper... Estábamos todos vibrando como muy bajo con el tema familia, emocional, y mucha calle en ese tiempo, mucho desamparo así por parte de la familia.
Entonces el primer día que lo conocí a Copa estábamos charlando, nos íbamos conociendo y la verdad que la estábamos pasando medio ahí, medio jodido, creo que entendés, con esa parte del amor de la familia. Enojo de uno cuando es adolescente, creo. Deben ser las primeras grabaciones que tienen como un sustento y que tienen la posibilidad de salir, ¿no? De distribuirse o hacer un par de copias y empezar a caminar en la calle. Pero antes de eso, creo que nadie pensaba mucho salvo lo que era el hardcore, el punk, eso sí. Me acuerdo que un día estaba panfleteando, se decía panfletear, estábamos haciendo un evento de hip hop, habíamos conocido a un par de pibes que ya estaban rapeando también y los invitamos a un evento que hacíamos porque cada tanto hacíamos recital y creo que no sé si era el primer evento que hacíamos solamente de hip hop. Y me acuerdo que el tema de cambiar el software en ese tiempo fue porque repartiendo así en el centro conocimos a Erwin. Yo voy por el barrio y al aeropuerto voy a arribar. Yo Delta 9, nuevos sonidos a generar. Yo voy por el barrio y al aeropuerto voy a arribar. Yo en mi cuarto me encuentro solo. Viene Erwin, un amigo que ya no está con nosotros. Viene, se acerca y me dice, hey, acá hay hip hop también, mirá, yo también tengo mis temas, son míos. Le digo, bueno, si pintas, si querés, anda al evento y puedes rapear. Así que lo invitamos y la verdad que fue muy loco de repente para mí, me generó mucho impacto, ponele el chabón rapeando, muy seguro él, y atrás de esa seguridad a mí me impactó mucho que sean los temas, las pistas sean de él. Los beats eran de él y era como, para mí era como wow. Después de tanto tiempo de intentar crear algo propio y de repente encontrar una persona que sí lo hacía, fue como un montón. Y a partir de ahí empezamos como a juntarnos todos los días y ahí vino el conocimiento de empezar a hacer pistas con Fruity Loop. Porque el chabón la rompía toda. La tenía muy clara, era muy de él, muy propio el sonido que tenía. Se grababa, hacía la pista, las voces y hacía todo él. Darío fue el que más se metió con el tema de poder empezar a generar una pista con Fruity Loop y esto, de decir, bueno, armo esto. Y empezar a conocer, tampoco era que reconocía el programa, pero era el que más lo manejaba, porque era el que tenía la comp. Y nada, era sentarse, escuchar, che, mirá, hice esto, me gusta, che, vamos a hacer esto así. Pero fue así en realidad. O sea, de las primeras cosas que salieron, entre cosas pregrabadas y cosas que por ahí salían de nosotros, de estar toda la noche creando algo. Erwin nos guió bastante como para agarrar y empezar como a armar como pequeñas bases y como íbamos siempre evaluando, nos juntábamos todos los días nos juntábamos a hacer algo. Salíamos del laburo, todo y coordinamos para juntarnos en la casa de él, donde podíamos hacer música de manera libre. Aparte él tenía una PC en ese tiempo que era un caño. Y nada, y ahí empecé como yo a meterme más en la onda de poder crear música cuando conocí lo que era samplear. Claramente que yo tocaba la batería, pero mucho en lo que era composición musical no entendía, entonces claramente que al momento de producir necesitas tener un poco de teoría musical. En ese momento no la tenía, pero considero que tenía mucho oído, entonces aprendí a samplear y cuando aprendí a samplear aprendí como por inercia poder empezar a crear mi música. Y nada, y cuando me metí en eso fue como una explosión para mi cabeza y nada, me agarró un vicio por ser beatmaker. Y ahí fue donde más me empecé a enfocar en lo que era la producción que tanto escribir o andar rapeando. Y nada, y ahí me metí y me quedé en esa. Todo el día haciendo beat. Rap que se respira, continuamente se propaga. En cada sitio que me encuentro en el ambiente divaga. Más el contenido, más dando mensaje a tus oídos con el... Soy MC, tengo muchos años de trayectoria, podría decir que son más de 20.
Y bueno, en el momento de que empecé a hacer esto, empecé haciendo beat un poco y luego se vino el estudio IMG Studio, ¿no?, a mi mente y de a poquito fui haciéndome mi camino, mi carrera. Soy beatmaker, productor, b-boy y le hago un poco de toda la cultura y prácticamente soy hip hop. Y soy de Pico Truncado.